Exploramos la influencia del rock en la sociedad, desarrollo personal, emprendimiento, cultura, adicciones y salud mental. Conducido por Stephanie Ocando. Prepárense para una hora de reflexión y buena música. Aquí comienza Rock de Mentes. Rock de Mentes. Rock de Mentes. Hola amigos, estamos acá en Rock de Mentes. La semana pasada me ausenté un poco, estaba una gripe un poquito fuerte y no pude estar acá. Pero bueno, aquí seguimos. Y les quiero invitar para que nos sigan en las redes sociales, en Gustock Radio, en Instagram, y también en mi Instagram del programa, en Mentes de Rock. También los invito a que nos vean por gustock.radio.com. También puede ser por Twitch o ebooks, igual, Gustock Radio. Y bueno, hoy el tema de hoy es bastante importante para mí, porque es algo que padezco y que es, bueno, la ansiedad. Realmente, bueno, por ahí les voy a contar un poquito de mi historia en cuanto a esto y lo que me ha servido a mí. Y también quizás algunos datos que he recolectado por ahí de psicólogos, de psicoterapeutas, de también un poco más espirituales. Y bueno, como no es que le van a servir a todos, pero ojalá alguna de las personas que nos escuchan le pueda ayudar un poquito a manejar su ansiedad. Y bueno, ahí escuchamos antes de mí a All Is Cool con Natalia Floyd. Súper bueno. Bueno, ¿qué les puedo decir? La ansiedad. La ansiedad puede ser... O sea, tienen dos categorías, la dividen como en dos categorías. Una que sería la que es consciente, que es cuando sabemos que tenemos ansiedad, que identificamos síntomas y, bueno, quizás puede ser que hayamos empezado el trabajo como de sanación o no. Y también está la inconsciente, que vendría siendo como personas que no han identificado que tienen ansiedad, pero la padecen. Por ejemplo, no sé, dicen, no, yo no tengo ansiedad, no, eso no es lo mío, o no la reconocen o nunca lo han pensado, pero por ejemplo, mueven muchísimo las piernas, o los brazos, o están angustiados y se sienten como ahogados, o por ejemplo la persona que se come las uñas incontrolablemente, o también puede ser las personas también que, no sé, se arrancan el cabello también. Esa es una forma de ansiedad. Igual puede ser, o sea, viene de otra, puede ser un síntoma más grande, pero es una forma compulsiva. Y también puede ser que personas que están en una situación como estresante y que sienten ganas de comer algo, ya sea dulce o salado, y bueno, no sé, están teniendo un pensamiento y se están comiendo un chocolate y después se comen otro y otro y otro, y a lo que vean se comieron la caja, y después les viene este sentimiento de malestar estomacal, obviamente por haber comido de esta forma, ¿no? Y bueno, si bien estas dos formas, la inconsciente, como digo, quizás no, así no la hagamos consciente, es una situación que ojalá y que con esto que voy a hablar acá se puedan identificar y estar más tranquilo, porque realmente en mi caso, por ejemplo, realmente vivir en ansiedad es muy difícil. O sea, ha sido muy difícil en algunos momentos, y en otros realmente lo he podido manejar, pero sigue siendo algo no tan bueno. Entonces realmente no es una buena vida. O sea, vivir constantemente en ansiedad no es algo que sea agradable y que deseemos estar todo el tiempo. O decir, no, sí, esa es una parte de mí y ya. No, o sea, hay que atacarlo. O sea, hay que ir al origen y ojalá sanarlo. Obviamente está en la elección de cada quien si quiere prestarle atención a una situación o no, pero mi recomendación desde mi punto de vista, hay que hacerlo mejor para poder salir de eso. Yo tuve
o sea, si bien fui una persona ansiosa siempre, pero era muy, muy leve. O sea, por ejemplo, no sé, movía los pies. Realmente ni siquiera me he dado cuenta. Y las personas que tenía alrededor me decían, oye, pero cálmate, o sea, ¿por qué tienes que estar moviendo los pies? O ¿por qué estás, no sé, yo agarraba un papelito, si estaba en un lugar con amigos, agarraba una servilleta, no sé, y la empezaba a romper y a romper, a romper mientras los demás hablaban o mientras yo hablaba. Las hacía bolitas, hacía un montón de basura, realmente. También, bueno, en su tiempo en la universidad llegué a fumar cigarrillos, que después me di cuenta que era mera ansiedad, porque no era algo que hiciera como porque me gustara, ¿no? En su punto empecé a fumar, yo creo que para ser aceptada en un grupo social. Los demás lo hacían, yo lo hacía. Y después empecé a hacerlo como ya para... me sentía en una situación difícil y que me provocaba fumar un cigarro. Lo bueno de esto es que realmente, bueno, pude dejarlo, no me agarró tanto. Y bueno, me empecé a dar cuenta, sobre todo por lo que los demás me decían, porque yo no lo hacía, no era consciente de ello. Me decían, oye, que deja tu pierna quieta, oye, deja de romper cositas, o sea, deja de hacer basura, deja de romper y todo esto. Y no me afectaba tanto. Realmente, bueno, estaba joven, para mí era parte de. Pero sí tuve una situación hace como... Bueno, estaba al inicio de pandemia en 2020, que fue clave. O sea, ya ahí no era nada, solo una ansiedad. O sea, si bien pasé años, que ya después, no sé, 28, 29 años, igual tenía como ciertas crisis de ansiedad, tuve una experiencia cercana a la muerte que me llevó a lo que yo diría una experiencia de estrés postraumático. Eso lo sé después, o sea, yo en ese momento no lo sabía. Esta experiencia, que realmente no iba a morir, pero sentía que me iba a morir, me llevó a... Bueno, paso la experiencia, y un mes después, creo, tuve mi trabajo. Era un día, me acuerdo que estábamos, como habíamos vuelto, yo en ese momento era garzona, usaba la mascarilla, usaba el face shield, esta máscara como transparente, más mis lentes, y realmente ese día era un poco caluroso. El día anterior me había tomado, pero como unas 4 cervezas nada más, pero sí había comido muy mal. El cuento corto, estoy trabajando, mucha gente, calor, me empiezo a sentir mal físicamente y me empiezan a temblar las piernas y de hecho iba a comandar un pedido y no pude, o sea, quedé como en blanco, no sabía qué escribir y tal. Esto me dio mucho miedo. En ese momento yo no lo sabía, yo simplemente sentía que me estaba dando algo. Le digo a mi supervisora, mira, necesito sentarme, me siento muy mal. Y bueno, había desayunado mal. Yo dije, bueno, estoy descompensada, no sé, la caña, como le dicen acá, la resaca. Y después no me recuperaba, me daban líquido, no me recuperaba y me empiezan a dar otros síntomas. Que en ese momento, según yo, era que me estaba pasando algo, que me estaba dando, no sé, un ataque de algo. Yo decía, bueno, no sé qué siento, o sea, y... También recuerdo que sentía como mucha vergüenza por las personas que estaban a mi alrededor. Yo en ese momento estaba como en entrenamiento para ser supervisora y me daba mucha vergüenza que todos me vieran de esa manera. Eso me daba como más ansiedad todavía. Y también venía de unas semanas muy, muy estresantes por este mismo tema de que quería tener un cargo más. Y nada, no se me pasaba. Al final pasé como 2 o 3 horas, intenté bañarme. Una compañera me decía, no, que eso es ansiedad y no sé qué. Y yo, ¿qué? Yo decía, ¿cómo me vas a decir qué es esto si yo me siento muy mal? Bueno, me fui al hospital. Una compañera me acompañó. Me atendieron relativamente rápido. Yo les digo, siento esto, ok, pum. Yo le digo igual, mira, le tengo fobia a las inyecciones, por favor tengan cuidado con eso porque realmente no me quiero inyectar. Bueno, pasan las horas. Yo me seguía sintiendo muy mal, me hacen un electrocardiograma y cuando me están haciendo el electro me puse más nerviosa todavía y sentí que se me paralizó un poco la cara, o sea, y los dedos engarrotados. Y yo estaba súper, o sea, yo decía, me está dando algo, un ACV, decía yo, me está dando un accidente cerebrovascular, o sea, ¿qué es esto? Me estoy paralizando. Y yo veía que los médicos como si nada, y yo, pero bueno. De hecho, quería ir al baño y al rato le tuve que pedir a una enfermera que me ayudara porque yo sentía que no podía caminar bien.
pasa como 1 o 2 horas, yo veo que no me hacen nada y llega el médico, yo le digo, mira, disculpa, me siento mal, o sea, no van a hacer nada. Me dice, ve, mira, sí, efectivamente tú me dices que tomaste un poco, no comiste bien, eso es una cosa, estás deshidratada, pero tus síntomas no son físicos, eso, de pronto estás muy ansiosa. Y yo, ¿qué? No, pero es que yo me siento muy mal, o sea, físicamente mal, yo no es mi cabeza. Y él decía, no, pero es que esto es como emocional, y yo no lo podía creer. O sea, ¿cómo que emocional? Y yo, bueno, ya, en ese momento yo le dije, por favor, denme algo porque me siento muy mal. Me dijeron, bueno, como tú le tienes miedo a las inyecciones. Yo, no, un suero. Bueno, me pusieron un suero. Al rato, creo que me dieron algo para calmarme. Me tomo la pastilla, o sea, y me quedé dormida. Voy a mi casa, muy cansada, mi cuerpo estaba muy agotado. Se me fue pasando. Y eso, después, al tiempo, empecé a ver que sí, había sido un ataque de pánico. O sea, hubo una situación que me desencadenó un malestar físico, y ese malestar físico me dio mucho miedo y inconscientemente me retomó a esa situación de experiencia de por así decirlo, de vida o muerte, la cual, como les digo, en ese momento no era consciente. Yo creo que han pasado, yo creo que como un año después, es que yo vine a ser consciente de esto. Y recién el año pasado, o sea, 2 años después, es que yo vine a saber que eso era como una experiencia postraumática que me había llevado a tener ataques de pánico. Luego de eso, tuve como 3, 4 más, realmente, en diferentes situaciones, todos desencadenados, en mi caso, por miedo a enfermarme, o a estar sola y sentirme muy mal, cosas así. Ese es como mi detonante. Y bueno, realmente la pasé muy mal, muy mal, muy mal. O sea, lo bueno era que pasaba eso y ya después no pasó más. Y luego tuve otro como más pequeño y después, sí, después que me dio COVID, que estaba saliendo de él, la verdad es que yo lo pasé el año pasado y lo pasé sola en mi casa. Y realmente ya cuando había salido de él, que iba a volver a trabajar, me dio otro ataque de pánico muy feo, el cual le doy gracias a un amigo, muy buen amigo, que me contuvo por teléfono, porque yo realmente sentía que me estaba muriendo. O sea, era fuerte, y estuve al menos 2 horas en una crisis que no hallaba la forma, y él me hablaba y me decía, cálmate, respira, y diferentes técnicas, ¿no?, que voy a ir hablando un poco más adelante. Pero en resumen, realmente era tan terrible que yo llegué a pensar, oye, estoy enferma mentalmente, decía yo. Esto es una enfermedad. Yo decía, con razón la ansiedad, ya ahí tenía un poquito más de conciencia, ¿no? Ya había buscado más información. Y decía, bueno, con razón la gente se deprime con la ansiedad, con razón hay gente que hasta se suicida. O sea, realmente yo decía, yo no quiero vivir de esta manera. O sea, con estos miedos, con este terror, con esta... Era como hasta dolor en el pecho, no poder respirar, como hasta dolor en las articulaciones, no sé, cosquilleos, sentir que la cara se duerme, sentir que las piernas se duermen. No, realmente es terrible. Y bueno, hasta ahora que iba a hacer este programa y que me puse a buscar información de esto, leer de la ansiedad me daba ansiedad. O sea, me puse un poco a sudar. Lo que les cuento con esto es para que, bueno, no se sientan que son los únicos. Por ahí, la mayor guía que tuve para este programa es una psicóloga colombiana que se llama María Elena Vadillo, y ella comenta que 8 de cada 10 personas sufren de ansiedad. Obviamente en diferentes rangos, o sea, hay crónicos, hay generalizados, hay varios tipos, pero en sí 8 de cada 10 personas, o sea que es demasiado, o sea, es muchísimo. Me asombra, quedé muy asombrada de que pase tanto, y sobre todo en esta era. Yo creo que dicen que es como la enfermedad del siglo, de esta era digital, donde queremos todo automático, donde la mayoría quizás no aprendimos a superar ciertas cosas, vemos la vida diferente, ¿no? También. Y bueno, cada vez más yo creo que las nuevas generaciones más ansiosas serán todavía. Y la idea es que tomemos esas herramientas y aprendamos. Y si en mi experiencia, realmente con todo esto que pasé y que yo pensé que esto no iba a pasar, pasa realmente.
es algo que se puede controlar, que se puede manejar muy bien y bueno, en mi caso sin medicamento, así que ahí les voy a ir contando. Nos vamos con The Passenger de Iggy Pop y volvemos. Sigues en Rock Dementes. Volvemos, amigos, acá en Rock Dementes.
Y bueno, estaba contándoles un poquito de mi experiencia personal con los ataques de pánico. Y por ahí, bueno, el Camilo comenta que hablar y comentar, como los que les decía, que hablar y comentar sobre esto a veces hace que te dé un ataque de pánico. Gracias, Camilo, por escuchar. También está Hash de Patria Rock. Saludos, gracias por escuchar. Patria Rock es uno de los programas nuevos que tenemos acá en Gusto Radio. Y me comenta también los chicos de Appetite for News, que es otro de los programas y que está basado en todo lo relacionado con Guns N' Roses. Y que uno de los integrantes, Duff McKagan, no sé si lo pronuncié bien, el disco que va a sacar ahora, el último, está basado en los ataques de pánico o en la ansiedad que tuvo en pandemia. Buenísimo dato, gracias por el dato y gracias por escuchar. Realmente, bueno, la pandemia obviamente atacó a muchísima gente y hablando de la parte más que todo, sobre todo emocional, ¿no? Así que, bueno, realmente lo bueno es que ya estamos fuera de ella y que todos pensamos que quizás qué iba a pasar y que, no sé, a mí la primera semana no tuve ataque de pánico, pero sí me dio mucha ansiedad pensar, me dio mucha ansiedad sobre todo esa semana porque yo, que soy inmigrante, yo decía, bueno, si me quedo sin trabajo, ¿dónde voy a vivir? O sea, no tengo como algún lugar donde irme, o sea, y bueno, sobre todo eso, como no tener que comer, eso me afectó bastante. Y bueno, vamos con ¿qué es en sí la ansiedad? ¿No? Y ahí nos metemos más a fondo. Y dice esta psicóloga María Elena Vadillo que es un cúmulo de emociones. Un cúmulo de emociones del cual no está siendo bien procesado o del cual no está... no nos estamos ocupando de ella. También eso por una parte, y lo otro es que la ansiedad en sí es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo, es algo súper natural, o sea, es muy natural, es también necesario. Resulta que este mecanismo que tiene la ansiedad es para que nosotros podamos huir en alguna situación. ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo entra en un... Voy a poner dos ejemplos. Uno sería, por ejemplo, no sé, un ratoncito que está comiendo algo y de repente siente que algo está cerca. No sé, de pronto un gato. Está cerca un gato. Y él lo ve y sigue como comiendo porque está pensando qué va a hacer. Y su cuerpo empieza a botar un montón de hormonas, cortisol, adrenalina, noradrenalina, todo esto. Y lo prepara para huir. Entonces, ¿qué hace este gato? Bueno, a mí me van a matar, así que yo voy a huir. Y empieza a correr y bueno, lo empieza a perseguir el gato, se persiguen, todo esto, pasa su tiempo, el ratoncito logra meterse en un huequito y se queda allí y descansa, por ejemplo. Me está escribiendo Rodrigo, que justo le dé. Y ¿qué pasa con este ratón? Bueno, él tuvo un proceso, como decir, ansioso, por así decirlo, pero esto le sirvió para salir corriendo y resguardar su vida y salvarse. En el caso de los seres humanos, porque bueno, esto es tan natural, que aplica yo diría que a la mayoría de los seres vivos, a todos. Realmente, bueno, si me pongo a pensar como en las últimas, yo creo que sí a todos los seres vivos como tal, porque bueno, los seres vivos no necesariamente pensantes, pero sí que tengan como, bueno, al menos una corteza cerebral básica. Anfibios, no sé, mamíferos, no sé qué tanto los peces y esto, pero sí sé que los seres que tienen un poco más desarrollado sí tienen este mecanismo y es automático y sirve para salvar su vida. El hombre, el Homo sapiens, cuando empezó como en sus inicios, ¿qué pasaba? Tiene este mecanismo de defensa animal que, no sé, de pronto le permitía, al igual que el ratón, le permitía sobrevivir. Había un peligro cerca, él se ponía, el cuerpo liberaba este montón de hormonas y este Homo sapiens venía y resguardaba su vida. O sea, estaba en las cavernas, no sé, podía irse y después
ya se resguardaba y estaba todo bien. ¿Qué pasa ahora en este mundo que ya no tenemos tantos peligros? O sea, somos mortales, o sea, nos vamos a morir en algún momento, pero ya no hay tantos peligros, por así decirlo, vitales. Tenemos una cierta seguridad, entre comillas, que es un poco... por eso lo digo entre comillas, porque no es tan la seguridad. Al final, creo que, no sé, escuché una noticia que salió un tipo y estaba parado esperando un autobús y no sé si era cierta, pero según, no sé, de un avión cayó un objeto y le cayó encima y lo mató. O sea, ¿qué iba a pensar esa persona que le iba a ocurrir? Y así como muchos, o sea, sí hay muchísimos casos de personas que, no sé, simplemente, no sé, van cruzando la calle y ni siquiera están en la calle, están en la acera y un auto se desvía porque para no chocar y lo mata. O sea, nada que hacer. Nos vamos a morir igual. Pero ya no están esos miedos como decir, bueno, quizás no a los que estamos en una civilización o en ciudades, ¿no? Siguen habiendo la gente que vive en el campo, igual sigue teniendo como, bueno, hay, no sé, serpientes, hay igual animales que son peligrosos, y que podemos tener un peligro real de la vida como tal. Pero el 90% del tiempo, el 95% del tiempo no es así. Pero ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo sigue reaccionando a situaciones comunes. Y las reacciona como si nos fuéramos a morir, como si esto es de vida o muerte. Por eso digo que en sí no es que sea malo. O sea, el proceso que lleva a la ansiedad es algo natural y es bueno y nos permite estar vivos. Pero, dado que tenemos, dada esta estructura social que tenemos, donde vivimos ahora, hace que, por ejemplo, y voy a hablar de mi caso, no sé, el tener un problema con un jefe, algo, se me olvidó hacer un pedido, qué terrible, o sea, y la paso mal y sudo y tengo miedo y que mi jefe y que me va a decir, me van a regañar y voy a hacer el ridículo y cómo es posible que se me haya olvidado y vienen todos unos sentimientos de culpa y me empiezo a sentir terrible, quizás no un ataque de pánico, pero sí tengo una ansiedad terrible y resulta que no me voy a morir, o sea, es algo como que es una situación muy cotidiana que uno tenga un trabajo y sobre todo, por ejemplo, yo que trabajo en gastronomía, que pueden pasar tantas cosas, o sea, hay tantas cosas que pueden ocurrir, que pueden salir mal, y tenemos tantas cosas que hacer que, bueno, a mí, por ejemplo, se me pasan. Quizás tengo una compañera que es maravillosa y que trabaja súper bien y no se le olvida nada, pero igual yo que soy un poco más improvisada me suelen pasar estas cosas. Entonces, ocurre y toda esta situación en situaciones cotidianas, y si nosotros no le prestamos atención o no tenemos las herramientas para manejar esto correctamente, vienen procesos ansiosos y si no lo atacamos vienen los ataques de pánico, que sería como el top, diría yo, de la ansiedad. Hoy por ahí igual voy a seguir comentando tips sobre lo que es lo que sería, ¿no? Y cómo bueno, lo que me sirvió a mí. La naturaleza no se equivoca. O sea, es un mecanismo perfecto que tiene el cuerpo para salir de esta situación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el ejemplo del ratoncito? Resulta que este ratoncito que estaba en peligro, él corrió. O sea, utilizó todas esas hormonas que su cuerpo liberó, todo ese cortisol y toda esa adrenalina. El ratón las acabó, o sea, las consumió. La situación de peligro le llevó a esto y él salió y como que liberó todo eso. Y de un estado de alteración, él pasa a un estado de reposo. De hecho, tengo entendido que pueden pasar hasta un día o más de pronto como dormido y descansa, o sea, los animales descansan. ¿Qué pasa con nosotros? No hacemos eso, no descansamos. Tenemos 10, 20, 30 situaciones al día o más, dependiendo de la persona, que nos hacen sentir estresados, que nos hacen sentir mal, y no hay liberación de esto, porque simplemente es como, me asusté, no sé, me pasó algo, no sé qué, me siento ansioso, y después, no sé, se te olvida, te ríes un poco, o simplemente pasó la situación y después viene otra, y viene otra, y viene otra. Y al menos en periodos largos de trabajo o de lo que estemos haciendo, en mi caso, que realmente, por ejemplo, ahora no tengo una vida física muy activa, no hay
una canalización de esa energía que está allí. La energía, y que es una ley de la física, la energía, ley universal, perdón, no sé si es de la física, no me voy a meter en la física porque no sé nada de eso, ley universal, y es así, la energía no se acaba, la energía no se desvanece, la energía se transforma, y todo lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando estamos en estos procesos, todo lo que ocurre en general, ¿no? Pero bueno, hablando de la ansiedad, es un proceso de una energía que está allí, que está acumulada y que no se procesó de una buena manera. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos pasa a nosotros y que me pasa a mí también es que desencadena. Hay una situación, y que eso es bastante como importante, hay una situación que desencadena la ansiedad. Un punto, puede ser tu jefe, puede ser un vehículo que pasó, puede ser un ruido, puede ser, no sé, la inseguridad, viste, que robaron a alguien. Hay un detonante, ¿ya? Que dispara todo. Después de ese detonante, si nosotros tenemos esta personalidad ansiosa, ese detonante va a hacer que tengamos una serie de pensamientos, que nos hagamos tremendas películas sobre una situación que el 90% de las veces no va a ocurrir, pero nosotros estamos allí, dándole. No, ¿qué tal? Dígame si la robaron a ella y hubiese sido yo, y cómo hago, y qué hubiese hecho si me roban este teléfono que no lo he pagado todavía, y no sé qué, y dígame si me hubiesen apuñalado, Dios mío. Y entonces empieza tu cuerpo a liberar más y empiezas a sudar. Ahí está la película. Y me da risa porque es así, o sea, el proceso mental que nos lleva, ahora me río, pero yo sé que no da risa, yo estoy clarísima, yo me río porque a mí me ha pasado, o sea, porque lo he vivido y es así, pero no, ojo que no quiero ofender a nadie en ese sentido, pero realmente es que uno se hace unas películas impresionantes y esto exacerba todo esto. Otra cosa que también puede hacer que nos dé ansiedad es, no sé, acontecimientos que vayan a ocurrir en un futuro y que no podamos controlar. Por ejemplo, no sé, las personas que les den miedo hablar en público y que tengan una presentación dentro de 4 semanas. Y esta persona va a estar terriblemente asustada, angustiada 4 semanas todos los días, y a medida que pasa los días es como que faltan 3 días y 5 minutos y es como que yo no puedo, y entonces ahí vienen otra serie de situaciones que podría ser, no sé, el síndrome del impostor, por ejemplo, que me encantaría hablar en algún momento, donde es como, no, pero es que yo no puedo, yo no sirvo para esto, ¿en qué me estoy metiendo? O sea, esto no puede ser, o sea, y nos hacemos unos escenarios terribles donde hasta, no sé, te puedes imaginar que se te bajan los pantalones y que la gente se ríe de ti porque te vieron los genitales, o sea, una cosa así, pasa, a ese nivel nos hacemos películas. Y lo importante acá es que cuando ya estamos reconociendo estas situaciones y que ya sabemos que nos hacemos estas películas, es empezar a hacer conciencia. No es nada más, no es todo, pero hacer conciencia es muy importante y saber que, bueno, esto es una situación la cual esto no ha pasado y yo me estoy imaginando todo esto. A mí me ha pasado que hasta, no sé, le tengo un poco de miedo a los accidentes de tránsito porque mi familia vivió una situación muy fuerte, yo no había ni nacido, pero me transmitieron un poco ese miedo. Y a veces escucho un frenazo o yo estoy en un vehículo y hay un ruido fuerte y yo me imagino que hasta un choque y todo. O sea, es como, bueno, es algo un poco como que se sale un poco de mi control, pero que cada vez he hecho más consciente y cada vez digo ya, no, cancelado, no sé, eso no le doy mucha cabida a esos pensamientos. Esto, bueno, hay otras cosas que pueden incurrir, en las que puede incurrir la ansiedad y que, por ejemplo, la ansiedad te puede llevar a tener trastornos alimenticios, lo que comentaba en un principio. Yo, no es mi caso, pero sí lo he sentido. O sea, sí he sentido como en situaciones de estrés, sí he sentido como ganas como de comerme algo dulce. También me ha pasado. O sea, como, bueno, he sentido un poquito esas ganas de comer algo, ¿no? Pero bueno, no es mi caso. En su momento sí me comía las uñas, pero es muy común tener
como a esto es lo que le llaman atracones, o sea, comer, comer, comer y después, bueno, sentirte tan mal y hasta querer hasta vomitar. La ansiedad también produce trastornos de sueño. Y es impresionante cómo, no sé, si yo he pasado un día difícil o si al otro día tengas un día de pedidos, que es un día que tengo que hacer los pedidos de la semana y que ojalá no se me pase nada. Esa noche anterior yo no duermo, o sea, o duermo muy poco, o ese sentir que, no sé, medio me muevo y me despierto. Es terrible. Y también, bueno, las otras cosas que podrían ocurrir, aparte de eso, hay personas que, no sé, tienen afecciones en la piel. Por ejemplo, les dan esta psoriasis, no sé, de tanta ansiedad, o calvicie también. Bueno, cada quien como en su experiencia. En mi caso, hasta ahora ha sido muy como mental, por así decirlo. Realmente se me ha hecho como más difícil. Pero bueno, yo creo que he podido identificarlo y he podido hacer que no llegue como a cosas tan fuertes. Porque ¿qué pasa? Cuando pasas tantos años sufriendo de esta manera, porque uno sufre y padeces muchísimo, es muy fuerte. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando se libera cortisol de una manera incontrolable y de la cual no se está manejando de alguna forma? Y resulta que es un cultivo de enfermedades crónicas, de artritis, de esta enfermedad, no recuerdo ahora, que es como que duele todo y que incapacita a la gente y que llega a un punto que ya quedan paralizados. También, no sé, el cáncer. Bueno, está súper conocido que tener estrés crónico y ansiedad puede llevarte a... Eso es por años, ¿no? O sea, no es que si tú tengas ansiedad ahora te va a ocurrir, ¿no? Te vas a enfermar, pero si uno vive así por años y no tienes un buen estilo de vida, realmente puede ocurrir. Y es la causa de la mayoría de las enfermedades. Yo realmente soy fiel creyente de esto, y no tanto creyente, sino que ahora la ciencia lo respalda. En su momento hice un diplomado en psiconeuroinmunología que se trataba de esto, de cómo nosotros reaccionamos a las situaciones de la vida y cómo esto se transforma, dependiendo de cómo, se transforma en enfermedades crónicas. Y también, bueno, pasa que quizás también los que están a nuestro alrededor nos da pena, nos da vergüenza, porque quizás la gente que no sufre de esto, que no ha pasado por esto, no sabe cómo responder, o que uno dice, no, mira, me siento mal, siento esto, y dicen, no, pero no pasa nada, o sea, ¿por qué te sientes así? O sea, hey, relájate, así es como que relájate, y uno como, ¿cómo me va a decir que me relaje? O sea, me estoy muriendo. Y dice, no, pero no te vas a morir, o sea, es como ese chiste de como que, oye, cálmate que no te vas a morir, bueno, sí te vas a morir, pero no ahorita. Y eso, he visto ese chiste como en videos y en reels, y realmente hasta me ha servido también a mí, y después les voy a contar un poquito sobre eso. Pero a veces falta un poquito de empatía de las personas cercanas que quizás no han pasado por lo mismo, y bueno, les recomiendo que si tienen una persona cercana que es ansiosa, que se eduquen un poquito y ojalá los comprendan más, porque en momentos así, y sobre todo un ataque de pánico, la contención es fundamental y es maravillosa. O sea, realmente para mí, como les comenté en ese momento que un amigo me contuvo, mi amigo Rodrigo me contuvo, realmente fue demasiado importante que él estuviera ahí para mí, a pesar de que era por teléfono, pero fue clave para poder salir de ese ataque. Y en general, o sea, tener a alguien en quien contarle tus miedos y no sentirte juzgado es demasiado importante. Así que bueno, ojalá esos que no lo padecen puedan... ese 2%, esas 2 personas de cada 10 que no saben qué es una ansiedad, ojalá puedan, porque somos muchos los que estamos alrededor que lo pasamos y que, bueno, no tienen que hacer nada, pero al menos que no nos digan así como que, no pasa nada, relájate. Por ahí podría decir que, ¿cuáles serían las, como, bueno, esta psicóloga pone 3 claves, yo tengo más, porque ella habló más como mentales, pero hay otras que son físicas que son muy importantes. Y las voy a comentar después de la siguiente canción y vuelvo a dar los tips para ya despedirme. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make
you groove. Ah, way you shake that thing, gonna make you burn, gonna make you stay. Hey, baby, when you walk that way, watch honey drip, can't keep away. En Rock Dementes. Bueno, amigos, seguimos por acá. Siento que se me fue el tiempo muy rápido. Es que este es un tema que realmente, bueno, tiene mucha tela que cortar. Y bueno, tengo mucha experiencia en él. Así que, bueno, les decía que vamos ahorita con unos tips de los que me han servido y los que recomienda esta psicóloga. Y primeramente, bueno, el número 1 sería la aceptación. Cuando me han pasado estas cosas y estos ataques de pánico o en la ansiedad extrema, realmente lo que menos quiero es aceptarlo. O sea, es como que lo evito. También, sí, o tratar de ignorarlo, entre comillas. Y no, créanme que no. O sea, no es la forma. No hay que evitarlo, no hay que huir, no hay que batallar internamente. A veces también nos decimos, somos muy duros con nosotros mismos y es como, no seas estúpido porque estás reaccionando de esta manera, tal. Peor todavía. Primero nos tenemos que dar amorcito, mucho. Contención a nosotros mismos primero. Así como podemos contener a una persona que queremos, esa contención también nos la tenemos que dar nosotros. Y decir, oye, ¿sabes qué, Stephanie? Entiendo que estés así, entiendo que estés pasando por un momento de ansiedad y bueno, ¿sabes qué? Va a pasar. Y yo mismo me digo así, como lo acepto y esto va a ser solo un momento, porque lo bueno es que nada es eterno. Como dicen, para algunos es lo bueno, nada es eterno, puede ser muy bueno para algunas cosas, y para lo bueno, nada es eterno, es malo. Y para las cosas malas es bueno. Así que bueno, ocupémoslo. Ocupemos ese lema, o sea, esto no va a ser eterno, aceptar que estamos pasando por un proceso difícil y que va a pasar.
desahogarnos también. Sirve mucho esto de escribir, y no escribir como que vamos a hacer un libro. No. O sea, simplemente empezar a escribir como... nadie te va a leer. O sea, pensémoslo de esa manera. Porque yo en un principio cuando me decían, no, escribe. Y yo quería escribir bien y los errores y ojalá. Y yo escribo horrible. Mi letra, bueno, a mí no me gusta mi letra. Y que trataba de escribir bien. Y yo, no, o sea, ya va, no sé. Y después me descubrí, no se trata de eso. Se trata de desahogarse. Escribir todo lo que te esté pasando por la cabeza sin un orden, sin nada. Ayuda muchísimo. A mí me ayudó. De hecho, es algo que todavía hago. No lo hago con tanta frecuencia como me gustaría. Porque realmente no es tanto lo mío. Pero cuando sí estoy en situaciones así como de mucha ansiedad, sí lo practico. El dato número 2 sería que generalmente, y en el 90 y tanto % de las cosas que pensamos, no es un peligro real. No nos vamos a morir. No en ese momento. No es real. Nos hacemos una película. Es verdad. Tenemos que empezar a hacer conciencia de los pensamientos repetitivos y negativos que estamos teniendo. Darle un stop. No sé. Hacer otra cosa y decir, bueno, no sé, estoy pensando que ya, esto sí me voy a montar en ese avión y me voy a morir, el avión se va a caer y no sé qué, y me va a pasar algo y empezar, ya va. Cuando nos damos cuenta, ni siquiera me he montado en el avión. El avión es uno de los transportes más seguros que hay. Entonces, bueno, empezar a decirnos hechos o realidades para desmitificar esas creencias que tenemos sobre una situación, porque son creencias. Lo bueno de las cosas que pensamos y de cómo nos comportamos es que como son patrones de pensamiento, se pueden cambiar. O sea, y esto sirve para todo, no nada más para la ansiedad, para todo. Son patrones de pensamiento que pueden cambiarse, es un hecho. Pero como todo lo demás es un hábito, así que tenemos que cambiar ese hábito por uno positivo. Hacerte preguntas como que ¿qué pasaría si eso se concreta? O sea, ¿qué pasaría si me monto en el avión realmente? ¿Qué pasaría si hago esta prueba? Por ejemplo, cuando tuve el terror, porque me dio terror hacer mi primer programa, que sentía que quería salir corriendo, que me vinieron todos esos pensamientos y yo decía, bueno, ya, o sea, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, sí, me voy a equivocar, pero voy a hacer algo que me gusta y bueno, empezar a hacer cosas que me gustan, ¿no? Es muy importante eso, hacernos esas preguntas. Y evitar que se multiplique. A veces gran parte de lo que pensamos es peor de la situación. La situación, por ejemplo, va a durar 1 hora, media hora. Todos esos pensamientos que nos vienen a la cabeza, a veces pasamos días y meses anticipándonos a algo que no es real. Entonces, al final es decir, mira, ¿sabes qué? Ese día, bueno, media hora, va a ser media hora y va a pasar y ya. Muy importante, bueno, eso, no saber que es un peligro real. La otra sería no evitar las situaciones que detonan esta ansiedad. Por ejemplo, no decir no me voy a montar más nunca en un avión o no voy a salir porque me está dando miedo o no, o sea, sí, es terrible esta situación, yo sé que da mucho miedo, pero hay que enfrentarlos y bueno, ojalá si tienen ayuda de un terapeuta, que para mí es clave hacer terapias, ojalá uno muy bueno, porque no todos son buenos, pero bueno, el terapeuta que te haga bien y que no dependas de él, ¿no? Y contarle y bueno, quizás salir, que te ayude también, o alguien o un amigo cercano que te ayude también a impulsarte y a no quedarte en esa situación. Obviamente ya entran estas personas que tienen agorafobia o que tienen alguna fobia extrema que ya no quieren salir de su casa. Obviamente ahí ayuda profesional 100%, no es fácil. No estoy hablando de ese porcentaje de personas, ¿no? Que ya es más fuerte, como para que te imposibilita tener una vida normal. Y lo otro, bueno, los ansiolíticos. O sea, yo realmente no estoy tan de acuerdo. Hay personas que lo necesitan, como estas que decía que tienen como unas fobias muy grandes. En mi caso, yo sí quise salir de la ansiedad sin tener que tomar medicamentos. Realmente fue una decisión que fue muy difícil en su momento. Pero ya yo había visto, por cierto, por un ex jefe que ojalá me esté escuchando, que tuve, que se llama Aljimiro. Y pude ver cómo a él le afectaba tanto como
le afectaba demasiado, y él me decía que si él hubiese sabido lo que hacían los ansiolíticos, nunca se los hubiese tomado, porque él sufrió una experiencia de estrés postraumático y no pudo. Bueno, le recomendaron los ansiolíticos su psiquiatra, y realmente no sé ahora, porque tengo tiempo que no hablo con él, pero tenía años ya con eso y la pasaba muy mal. Realmente que ya quería dejarlos y temblaba. Los efectos adversos de los ansiolíticos son muy fuertes, son muy adictivos, y en algunos países los recetan como si fueran caramelos. Realmente hay que tener ojo, o sea, cada quien con lo suyo, respeto a todo el mundo. Yo en su momento quise, o sea, realmente estuve a punto de decir, yo necesito tomar medicamentos porque ya no puedo tener una vida normal. Pero bueno, gracias también a la terapia y a que tuve una fuerza de voluntad, más o menos, que todavía a veces me cuesta, pero no lo hice. Y puedo decir que tengo, yo creo que más de un año que ya no me dan ataques de pánico, que es maravilloso. Sí sigo teniendo ansiedad, sí sigo teniendo situaciones. De hecho, mi terapeuta dice que tengo ansiedad generalizada, que no es nada más focalizada a una cosa, sino que hay muchas cosas que me pueden dar ansiedad, pero lo puedo manejar mucho mejor. Estas son las recomendaciones de esta psicóloga. Yo le sumaría que me hizo muy bien en su momento, aunque ya no lo haga, hacer ejercicio, por favor. O sea, esto pasa en el cuerpo. Como les comentaba sobre el cortisol, hay que sacar esas hormonas negativas. Esas hormonas, bueno, que no es que son negativas, sino que son tóxicas en gran medida. Entonces, bueno, hay que hacer ejercicio, lo que sea, ir a caminar, lo que te guste, hacer trekking, no sé, andar en bicicleta, algo que te agrade, que no lo sientas que sea un forzado, pero sí hacerlo. A mí algo que me funciona muchísimo y que lo hago cuando me siento bastante estresada, a veces cuando no puedo dormir también lo hago, me levanto y hago estiramientos, elongaciones, así como en el colegio, así básicas las hago. El yoga es maravilloso para esto, realmente a mí no me ha atrapado, pero hago casi que posiciones de yoga. Lo hago 10 minutos maravillosos, me hace muy bien, y de hecho después puedo dormir. Generalmente después de esto puedo dormir. El 90% o más de las veces que lo hago me hace muy muy bien. Lo otro sería, bueno, meditar. Chicos, meditar, tratar de parar estos pensamientos. Hay muchas formas, hay muchos videos de cómo hacerlo, de aprender a meditar. Yo todavía no lo hago así como tan disciplinado, pero lo estoy retomando y realmente hace muy bien porque te liberas mucho y calma demasiado el sistema. A concentrarse en la respiración es maravilloso. La alimentación, bueno, obviamente está demostrado que los alimentos ultraprocesados exacerban estos sentimientos de ansiedad, de depresión, de todo. Ojalá reducirlos lo más posible, comer alimentos con más fibra, cuidar la microbiota intestinal, que eso me gustaría también hablarlo en un momento. Y créanme que comer mejor hace sentir demasiado bien al cuerpo. O sea, no recuerdo quién era que decía que... Ay, el padre de la medicina creo que era, pero decía como que el alimento sea tu medicina y tu medicina sea el alimento. Realmente el combustible del cuerpo es lo que le damos al cuerpo como combustible, que es esta comida. Pues bueno, es súper importante. Y lo otro sería, ojalá, bueno, yo tuve que dejar el café tanto que me gustaba, pero ahora tomo muy poco o estoy tomando café descafeinado. Realmente noté que sí, no me ayudaba para nada con la ansiedad. Me hacía sentir muchos cosquilleos en mi cuerpo, me alteraba. Y bueno, café descafeinado para los que somos un poco adictos al café y que sí tienen un poquitín de cafeína, pero bueno, es muy poco. Realmente me ha hecho súper bien. Bueno, me estoy pasando, pero justo hoy no hay otro programa. Pero bueno, nada. Como les digo, hay mucha tela que cortar. Espero, yo creo que va a haber otro programa, yo creo, sobre la ansiedad. Espero que con invitados. Y bueno, gracias al Pipe por todo, a mi productor. Gracias a Yasmín por ayudarme tanto, mi productora. También al Rubén que me está escuchando por ahí, gracias. A mi mamá que no sé si se pudo conectar. Y los invito a que nos sigan en las redes sociales, que nos escuchen por Gusto Radio, en la Casa del Rock. Puede ser en la página web, puede ser también por iVoox, puede ser por Twitch. Puedes también vernos en Cirrus, que es una televisora por cable que está en Chiloé, en el canal 889. También nos pueden mandar un WhatsApp al 981 90 823.
y seguirnos en Mentes de Rock o en Gusto Radio. Gracias por escuchar y nos vemos. Bueno, la próxima semana es feriado, así que nos vemos la de arriba. Chao. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Alright, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Esto fue Rock de Mentes. Rock de Mentes con Stephanie Ocando.